La historia de Elías y Eliseo es un viaje épico lleno de fe inquebrantable, milagros asombrosos y la constante presencia de Dios. Inicia con una profecía en el libro de Malaquías, donde se anuncia la llegada de Elías antes del gran y temible día del Señor. Desde su aparición misteriosa, Elías se erige como un gigante de la fe, un profeta cuya misión divina es un faro que ilumina la senda del pueblo de Dios. Su resistencia física extraordinaria, reflejada en su carrera delante del carro de Acab, ejemplifica su vigor y determinación, dejando claro que nada podría detener su propósito divino. Una profecía anunciaba su llegada antes del gran y temible día del Señor. En Malaquías 4, verso 5, leemos: «He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible». Su aparición en la narrativa bíblica fue repentina y rodeada de misterio, aumentando su enigma y atrayendo todas las miradas hacia su misión divina. Elías surgió en un momento de decadencia espiritual en Reino do Norte, cuando el pueblo estaba profundamente dividido entre la adoración a Dios y la idolatría a Baal. Su llamado profético lo llevó directamente a confrontar al rey Acab y a desafiar el rumbo que el reino estaba tomando. La resistencia física extraordinaria de Elías quedó patente en su carrera delante del carro del rey Acab, recorriendo alrededor de 30 kilómetros desde el Monte Carmelo hasta Jezreel, superando al mismo monarca que se trasladaba en su carruaje. Esta proeza física no era más que un reflejo de su vigor espiritual y de su inquebrantable determinación para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Elías no solo era un profeta de palabras poderosas, sino también un hombre cuya acción decidida inspiraba a aquellos que le rodeaban. Cada paso que daba era un testamento de su devoción y de su compromiso con la obra divina. Durante una devastadora sequía en Reino do Norte, Elías fue sustentado milagrosamente por cuervos, que le llevaban pan y carne cada día junto al arroyo de Querit. Más tarde, cuando el arroyo se secó, Dios lo envió a Sarepta, donde una viuda lo alimentó con lo último que tenía en su despensa. La provisión divina no solo demostró el cuidado que Dios tenía hacia su profeta, sino que también reveló su fidelidad al proveer para aquellos que confían en Él, incluso en los tiempos más difíciles. Elías era un testigo viviente de que la mano de Dios nunca se acorta para quienes dependen de su gracia. A pesar de su grandeza como profeta, Elías nunca perdió la humildad y el sentido de servicio. En su parábola sobre el deber del siervo, reflejó con claridad las lecciones eternas sobre la obediencia y la fidelidad a Dios. Elías enseñó que el verdadero servicio a Dios implica una entrega total y desinteresada, sin buscar reconocimiento personal ni recompensas. Cada acto de servicio que realizó estaba impregnado de humildad, demostrando que, en última instancia, la gloria y el honor siempre deben dirigirse hacia Dios. La fe de Elías fue inquebrantable, y esto se reflejó en los milagros que realizó. Desde la curación de leprosos hasta la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, Elías fue un canal a través del cual el poder de Dios se manifestó de forma impactante. Cada milagro no solo fortaleció la fe de aquellos que los presenciaron, sino que también dejó un testimonio poderoso de que Dios escucha las oraciones y actúa a través de sus siervos fieles. La fe de Elías no estaba basada en señales ni prodigios, sino en la convicción de que Dios siempre cumple sus promesas. El Monte Carmelo se convirtió en el escenario de la confrontación más emblemática de Elías, enfrentando a los 450 profetas de Baal. En un desafío épico, Elías propuso que ambos bandos clamaran a sus dioses y que el Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero Dios. Después de horas de invocaciones fallidas de los profetas de Baal, Elías clamó a Jehová, y un fuego milagroso descendió del cielo, consumiendo su sacrificio y revelando a todos la diferencia entre la verdadera fe y la idolatría.
Este evento marcó un punto de inflexión en la lucha contra la idolatría en Reino do Norte. Incluso los más grandes profetas pueden enfrentarse a momentos de desesperación. Tras la victoria en el Monte Carmelo, Elías huyó por miedo a Jezabel, quien prometió matarlo. Exhausto y abatido, se refugió bajo un árbol, donde pidió a Dios que le quitara la vida. Pero en su momento más oscuro, un ángel lo encontró y le ofreció alimento y consuelo, recordándole que su misión aún no había terminado. A través de esta experiencia, Elías aprendió que incluso en los momentos más difíciles, Dios está cerca para fortalecer y restaurar a sus siervos. Elías no solo fue un gran profeta, sino también un mentor que dejó un legado duradero en Eliseo. Al pasarle su manto, Elías transmitió no solo su autoridad profética, sino también su visión y pasión por el reino de Dios. La relación entre Elías y Eliseo resalta la importancia de la mentoría y el discipulado, mostrando cómo la transmisión de conocimiento espiritual de una generación a otra es crucial para el avance del reino. Eliseo, inspirado por el ejemplo de Elías, continuó su obra, realizando milagros y proclamando la palabra de Dios con valentía y fe. La historia de Nabot y su viña es un recordatorio de las devastadoras consecuencias de la injusticia y la avaricia. Acab, incitado por Jezabel, orquestó la muerte de Nabot para apoderarse de su viña, provocando la ira de Dios. Elías fue enviado a confrontar al rey con un mensaje de condena, dejando claro que nadie está por encima de la justicia divina. La integridad de Elías al defender la verdad, incluso ante los poderosos, resalta la importancia de permanecer fieles a Dios, sin importar las circunstancias. Las palabras de Elías se cumplieron tanto en la condena de Acab como en la ascensión de Eliseo, demostrando la veracidad y el poder de la palabra profética inspirada por Dios. Elías ascendió al cielo en un torbellino, dejando un legado de fe y servicio que continúa inspirando a las generaciones actuales. Su ministerio nos desafía a vivir vidas de fe audaz, oración perseverante y servicio humilde, recordándonos que Dios siempre cumple sus promesas y que nuestras acciones en el presente pueden tener un impacto eterno en el reino de Dios. La vida de Elías también nos recuerda que la fe verdadera no solo consiste en creer en Dios, sino también en actuar en obediencia a su voluntad, incluso cuando enfrentamos oposición y desafíos. Siguiendo el ejemplo de Elías y Eliseo, somos llamados a ser agentes de cambio y gracia en nuestro mundo, utilizando nuestros dones para bendecir y transformar vidas. ¿Estás dispuesto a aceptar este desafío y vivir una vida de fe y servicio como la de Elías? La misericordia divina se manifestó incluso en medio del juicio, cuando el profeta Elías se encontró con Ocosías, hijo de Acab, quien se había desviado de los caminos del Señor. Después de que Ocosías consultara a Baal-Zebub sobre su salud, Elías le profetizó su muerte, advirtiendo sobre las consecuencias de la idolatría. A pesar de la desobediencia del rey, Dios mostró su disposición a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. El mensaje implícito era claro: la gracia divina siempre está al alcance de quien la busca con un corazón humilde y contrito, recordando que el juicio nunca eclipsa la misericordia. Elías y Eliseo se convirtieron en modelos de fe y servicio para su generación. Ambos profetas vivieron vidas de oración persistente, milagros asombrosos y una devoción profunda hacia Dios. Eliseo, el fiel discípulo de Elías, pidió una doble porción del espíritu de su maestro y llevó a cabo un ministerio lleno de milagros que inspiraron a su pueblo. Su relación con Elías resalta el valor de la mentoría y la importancia de equipar a la siguiente generación para avanzar el reino de Dios con valentía. La transición fluida entre estos dos líderes espirituales sirve como ejemplo de cómo el conocimiento y la pasión se pueden transmitir de manera efectiva. La justicia divina encontró su reflejo más elocuente en la historia de Nabot y su viña. Acab, incitado por Jezabel, tramó la muerte de Nabot para apoderarse de su viña.
Elías, con valentía inquebrantable, se enfrentó al rey con un mensaje de juicio que dejó claro que nadie, ni siquiera la realeza, estaba por encima de la justicia de Dios. Esta historia es un testimonio del valor que implica defender la verdad, incluso frente al poder corrupto. Elías, como defensor de la integridad, es un ejemplo perdurable de cómo el coraje espiritual puede desafiar las estructuras de poder más firmemente establecidas. La ascendencia de Elías y el legado de Eliseo se complementan para ofrecer una visión inspiradora de vidas entregadas a la oración y al servicio. A través de la curación de leprosos, la resurrección de niños y la provisión milagrosa, los milagros realizados por ambos profetas testifican del poder transformador de Dios. Las historias de Elías y Eliseo continúan desafiando y transformando vidas, recordando la importancia de permanecer fieles a Dios. El llamado profético que ambos ejemplificaron sigue resonando hoy, invitándonos a confiar plenamente en la fidelidad de Dios, quien siempre responde a las súplicas de sus siervos. El Monte Carmelo sigue siendo un símbolo de la confrontación entre la verdadera fe y la idolatría. En un desafío sin precedentes, Elías pidió al pueblo que eligiera a quién servir, y a través del fuego que descendió del cielo, demostró que solo Jehová es Dios. Este momento decisivo no solo fortaleció la fe de aquellos que lo presenciaron, sino que también marcó el comienzo de una restauración espiritual en Reino do Norte. Elías, un profeta que no temía hablar la verdad ante la adversidad, nos enseña a no retroceder frente a la oposición y a mantener una fe firme en medio de un mundo dividido. El valor y la determinación de Elías y Eliseo nos inspiran a defender la justicia y la santidad, incluso cuando enfrentamos desafíos abrumadores. Sus vidas reflejan la convicción de que la obediencia a Dios trasciende cualquier circunstancia. Como profetas, denunciaron la idolatría, la injusticia y la corrupción con una voz clara y poderosa. Sus palabras no solo condenaron el pecado, sino que también llamaron al arrepentimiento y a la restauración. Hoy, su ejemplo nos insta a ser agentes de cambio en nuestro entorno, hablando con valentía contra las injusticias y defendiendo la verdad con integridad. Siguiendo el ejemplo de estos dos profetas, somos llamados a ser agentes de cambio y gracia en nuestro mundo, utilizando nuestros dones para bendecir y transformar vidas. Su legado nos invita a vivir con fe y obediencia, sirviendo con humildad y permaneciendo firmes en nuestra convicción de que Dios es fiel. La historia de Elías y Eliseo no es solo un testamento del poder de la oración y la fe, sino también un llamado a dejar un impacto duradero en la próxima generación. La importancia de la mentoría queda clara en la relación entre Elías y Eliseo. Al pasar su manto, Elías le transmitió a Eliseo no solo su autoridad profética, sino también su visión y pasión por el reino de Dios. Eliseo continuó la obra de su maestro, realizando milagros y proclamando la palabra de Dios con valentía y fe. El discipulado que ejemplificaron nos enseña a invertir en la próxima generación de líderes espirituales, brindándoles la sabiduría y el apoyo necesarios para cumplir con su propósito. La persistencia en la oración fue una constante en las vidas de Elías y Eliseo. Ambos profetas nos enseñan que la oración es una herramienta poderosa para comunicarnos con Dios y pedir su intervención en nuestras vidas. Elías oró fervientemente para que no lloviera sobre la tierra, y su oración fue respondida. Eliseo, siguiendo su ejemplo, oró para que se abrieran los ojos de su siervo y pudiera ver los ejércitos celestiales que los rodeaban. Esta persistencia en la oración nos recuerda que Dios siempre escucha y responde a las súplicas de sus siervos. Sus historias revelan que incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios siempre brilla para guiarnos. Su fe y servicio nos desafían a vivir vidas de obediencia, comprometidos a seguir la voluntad de Dios en todo momento. Nos inspiran a ser valientes, audaces y firmes en nuestra fe,
sabiendo que el impacto de nuestras acciones puede tener repercusiones eternas. Al final, la vida y el ministerio de Elías y Eliseo nos dejan una lección poderosa sobre el impacto eterno de vivir una vida de fe y obediencia. La suya fue una jornada marcada por milagros, perseverancia y una relación inquebrantable con Dios. Sigamos su ejemplo, sirviendo con humildad, orando con persistencia y permaneciendo fieles, porque nuestras acciones pueden dejar un legado que inspire a futuras generaciones a caminar con audacia y convicción en el camino que Dios ha trazado para ellos. Gracias por estar aquí, y que la luz divina te acompañe siempre, y que Dios te proteja y guíe en todo momento.